La Revolución Rusa. Por Antonio Vilés, Francisco Carrasco, Javiera Miranda, Karen Figueroa y Javiera Palma. Antecedentes de la Revolución. Las causas que llevaron a la Revolución Rusa fueron las crisis económicas, el malestar social y la derrota militar ante Japón. Los sectores sociales que participan en la revolución fueron los obreros, estudiantes, soldados y oficiales de la Marina. El 80% de la población rusa vivía en el campo. La mayor parte eran ignorantes, analfabetos y vivían en condiciones de suma pobreza. Pero entre los años 1890 y 1914, el país se convirtió en una potencia industrial, lo que llevó a que la gente que vivía en el campo migrara a las ciudades y el crecimiento de la clase obrera y de los sectores medios, compuestos por comerciantes, funcionarios públicos y profesionales. Estos querían la democratización del régimen político, estableciendo una monarquía constitucional que incluyera un parlamento para el cual pudiesen elegir a sus representantes mediante votación. Importante de la Revolución Rusa, ya, si bien es cierto, la relevancia de ella tiene que ver con lo que va a generar posteriormente, ¿cierto? La importancia que tiene con el mundo contemporáneo. Es cierto y es relevante, pero me parece que es importante que también ustedes sepan cuáles son las características del Imperio Ruso o de la Rusia zarista, ¿ya? Desde esa perspectiva, a mí me parece que hay tres elementos que son tremendamente significativos, que tienen que ver con las características sociales, políticas y económicas. Entonces, como les decía, hay tres elementos: los factores sociales, políticos y económicos. A mí me parece que los factores económicos son tremendamente relevantes porque los que van a generar un cambio en la mentalidad y la identidad de las personas. En términos sociales, el Imperio Ruso es un imperio tremendamente grande en términos territoriales, pero también lo es en términos demográficos, pero la problemática del Imperio Ruso hacia el año 1917 es que es un imperio con características medievales. Eso significa que es una economía tremendamente agraria, sin ningún tipo de desarrollo tecnológico, y además de eso tiene una tremenda desigualdad en términos de los privilegios que hay dentro de la sociedad. Un grupo minoritario concentra la riqueza, mientras que una gran cantidad de población está sumida en la más absoluta pobreza. Eso se debe fundamentalmente a que quien gobierna, y esto serían ya más o menos las características políticas, es el zar. El zar es un rey, ya con poder absoluto. No le rinde cuentas a nadie. Al único que le rinde cuentas, según la perspectiva de él, es a Dios, ¿ya? Ni siquiera cuenta con un parlamento que controle sus acciones. Bueno, este zar, este gobierno absolutista, tremendamente represor de las políticas o de los derechos sociales que pudiesen existir en cualquier estado, sustenta su poder en un ejército que controla, ¿verdad?, todo el territorio, sustenta su poder también en una burocracia estatal, ¿ya? Y también sustenta su poder en forma bien particular en una iglesia, en la iglesia ortodoxa, ¿ya? Para aquellos que han estudiado un poquito la revolución, le aparece la figura del monje Rasputín, este monje medio loco, ¿cierto?, que de alguna manera es casi como un nexo entre la familia real y Dios. De hecho, todas las necesidades, todos los problemas que se le vayan a presentar a la familia real son resueltos por Rasputín, ya este monje que de alguna manera es el único en el cual la familia confía. Bueno, esta iglesia ortodoxa tiene un control social dentro de la población, tiene esa importancia. Es decir, si la población actúa en contra de las políticas estatales, lógicamente podrían sufrir el castigo divino, si así fuese necesario. Sin embargo, a mí me parece que los factores económicos son aún más relevantes que los factores políticos y los factores sociales. Me explico. Hacia el año 1900, hacia el comienzo del siglo XX, desde 1900 en adelante, comienza a haber una serie de inversiones extranjeras en Rusia. Quizás las más importantes son las francesas. ¿Qué implicancias tiene esto? Al haber una inversión, ya se genera un proceso de industrialización en el Imperio Ruso. Cuando hablamos de un proceso de industrialización, estamos hablando del surgimiento de grupos sociales que antes no existían. En este caso, el proletariado. El proletariado es el obrero urbano. Por lo tanto, al haber una tecnificación tanto en la ciudad como en el campo, lo que se genera es un proceso social, es un proceso político y procesos económicos que van a tener repercusiones.
En otras palabras, lo que yo le estoy diciendo es que muchos de los campesinos, ya de estos de estos trabajadores rurales, van a pasar a ser de campesinos a obreros, van a irse a la ciudad en busca de mejores trabajos, mejores condiciones de vida. ¿Qué implica eso? Implica que estos campesinos, absolutamente ignorantes, analfabetos, que la única visión que tiene es una visión divina y que está centrada en la figura del zar, se van a ir a las ciudades, y en las ciudades van a compartir con otros obreros. Estos obreros obviamente empiezan a adoptar una identidad de clase. Esa identidad de clase se transforma posteriormente en el proletariado, ¿ya? Y por lo tanto van a ser ellos, los proletariados, el soviet, estos obreros industriales, estos campesinos, estos soldados de la planta baja, los que van a empezar a luchar por los derechos y a empezar a plasmar un ideal revolucionario. Y a partir de esa conjugación de elementos es que se genera esta revolución rusa, que tiene dos etapas: la revolución de 1905 y posteriormente la revolución de 1917. En otras palabras, y como conclusión, podríamos decir que tal cual como lo plantea Lenin, el capitalismo, es decir, los procesos de industrialización, son los que van a pavimentar el camino para la revolución. O como lo dijo el propio Lenin, el capitalismo engendra sus propias fuerzas de destrucción. Desarrollo de la Revolución Rusa. Cuando el nuevo zar Nicolás II accedió al trono en 1894, sus poderes eran los de un monarca absolutista. Los nuevos grupos sociales urbanos aspiraban a la democratización del régimen político mediante el establecimiento de una monarquía constitucional, incluyendo la creación de un parlamento para el cual pudiese elegir a sus representantes. El imperio zarista se había caracterizado por ser la expansión hacia el oriente, pero en las regiones del Pacífico chocó con otro imperio, el japonés, que en la guerra de 1904 a 1905 le propinó una derrota humillante, lo que puso en evidencia las debilidades del sistema absolutista. Las tensiones sociales y políticas, agravadas con el fracaso de la guerra contra Japón, se manifestaron en numerosos disturbios y huelgas, durante reprimidos hasta desencadenar la revolución de 1905. Organizaciones de obreros, soldados crearon los soviets, que eran consejos, que tomaron el control de fábricas y aldeas y eligieron delegados a un soviet central que se reunió en San Petersburgo. La principal decisión del Soviet de San Petersburgo fue la declaración de una huelga general que contó con una amplia adhesión. Para frenar este movimiento, Nicolás II aceptó transformar el sistema político de una monarquía parlamentaria, renunciando al poder absoluto. Creó un parlamento llamado Duma y reconoció las libertades básicas de las personas. Sin embargo, la democratización del régimen fue solo una respuesta ante la crisis, y una vez que el pueblo detuvo sus movimientos, las reformas fueron disminuidas y olvidadas. En 1917, en febrero, estalló una nueva revolución, derrocó a la monarquía. Las principales causas fueron la participación desastrosa de Rusia en la Primera Guerra Mundial, la horrible situación económica que existía en las ciudades y aldeas, incluyendo la falta de alimento. En 1916, 1.500.000 soldados arrancó, producto de la guerra. Murieron más de 3 millones de soldados y el gobierno quedó en bancarrota. El 27 de febrero de 1917, los obreros de Petrogrado realizaron actos de protesta por mejores condiciones de vida. El ejército recibió órdenes de reprimir a los protestantes. Por ello, desobedecieron las órdenes y se sumaron a los trabajadores. La Revolución de Octubre de 1917 fue un periodo en el que los bolcheviques obtuvieron la victoria en octubre tras haber firmado el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. El creciente protagonismo de los soviets creó en Rusia una dualidad de poderes. Uno fue el legado encarnado del gobierno provisional. El otro, el real de los soviets, liderado por Lenin. Tras la constitución de un comité militar revolucionario, planearon la insurrección armada contra el gobierno de Kerensky. La caída del gobierno provisional se consumó tras el asalto del Palacio de Invierno. Realismo socialista. El realismo socialista es una corriente estética cuyo propósito es expandir el conocimiento de los problemas sociales y las vivencias de las personas por medio del arte. Fue la tendencia artística impuesta oficialmente durante gran parte de la historia de la Unión Soviética. Su esencia reside en los escritos de Marx, Engels y Lenin. El arte debía ser accesible y mostrar un punto de vista optimista, que proporcionara una imagen gloriosa de la URSS bajo la era comunista. Es decir, que su objetivo era educar a la gente en sus metas y el significado del comunismo. Su catálogo artístico impuesto incluía la lucha contra el capitalismo y el fascismo, la glorificación del héroe de la clase trabajadora y el campesino,
la representación del crecimiento de la industria, la agricultura colectiva, etc. El realismo socialista no se creó para museos o galerías. La introducción de este arte coincidió con la abolición del mercado, por lo que su único consumidor era el Estado socialista. Este quería que el arte fuera socialmente útil. Eso quiere decir que quería atraer a las masas para educarlas y distinguirlas. Iconografía. El cartel se había convertido ya durante la Gran Guerra en uno de los medios fundamentales para la comunicación de masas. Prácticamente todos los artistas comprometidos europeos habían puesto sus conocimientos y fuerza de trabajo en el servicio del cambio social. A partir de las imágenes se comenzaron a generar íconos y modelos para que la gente los pudiera seguir, pudiendo relacionar imágenes con un proyecto político. Los carteles formaron muchas ideas en las personas, como una idea del hombre nuevo, el obrero, que la Revolución Rusa era un tema bastante relevante, ya que mucha gente del campo migró a la ciudad. Entrevistas.